Buenas noches a todos, chicos. Vamos a comenzar la sesión prevista para el día de hoy, 27 de agosto del 2021, como normalmente lo venimos haciendo. Una vez que el Drive, ¿verdad? me habilita, entonces yo paso esto a mi canal de YouTube y luego voy a usar la grabación de la sesión de hoy en nuestra aula virtual, como hacemos normalmente. Bueno, ahora voy a proyectar pantalla. Muy bien. Y vamos a irnos ahora a nuestra aula virtual. Tenemos ahora desplegado lo que sería la clase número 4, ¿verdad? Y con el siguiente detalle. Primero, ¿qué cosa? Los objetivos de la clase. Primero, ¿verdad? Comprender el concepto de validación del software. Segundo, valorar la inspección del software y el análisis como método de descubrir fallos, ¿verdad? ¿Y qué cosa? Mejorar la calidad del software, ¿verdad? Hacia eso es lo que apuntamos con la validación, con las validaciones que vamos a ir viendo, ¿verdad? De a poquito, ¿verdad? A medida que avancemos en la sesión de hoy. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Analizar las técnicas específicas para las pruebas de componentes, ¿verdad? Y pruebas de los sistemas. Acceder y analizar los recursos escritos y audiovisuales proveídos. Y por último, ¿verdad? Realizar las actividades propuestas en tiempo y forma. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos previsto, ¿verdad? Como objetivos de la sesión de hoy. Y vamos a seguir avanzando. Pero voy a irme un ratito a nuestra aula virtual porque me parece que alguien quiere ingresar. Voy a revisar. Bueno, falsa alarma. Voy a continuar. Entonces, ¿verdad? Estábamos mirando, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? ¿Qué cosa? Objetivos de la clase. Bueno, ahora, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Veamos. Ahora viene, ¿verdad? Orientaciones para la clase. Y para eso, entonces, vamos a irnos ahora a la siguiente pestaña, ¿verdad? Orientaciones para la clase. Primero, ¿verdad? Obviamente, leer los materiales propuestos y realizar las actividades planteadas. Acto seguido, utilizar los espacios de comunicación, ¿verdad? En nuestro caso, estamos ahora siempre online a través de nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que dicho sea de paso, lo utilizamos bastante bien, ¿verdad? Eso demuestra la madurez también del grupo, cosa que agradezco, porque usamos la herramienta solamente en caso necesario, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Porque entonces se valora el tiempo del profesor y también, ¿verdad? Se valora el tiempo del estudiante, ¿verdad? Que solamente cuando lo cree preciso, entonces entra al grupo, consulta con sus compañeros o consulta con el profesor. O a veces, ¿verdad? También a través del privado, no hay ningún problema. Entonces, utilizar los espacios de comunicación, ¿verdad? En la fecha y horario establecido, que para nosotros, ¿verdad? 24/7. Ese es, ¿verdad? Realmente nuestro sistema de trabajo. ¿Y para qué hacemos eso? Y justamente para consultar dudas, ¿verdad?
que de repente pueden seguir en dónde, pueden surgir en dónde, y bueno, para el desarrollo era normal de qué, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, perfecto. Entonces ahora, ¿verdad? Vamos a volver otra vez a nuestra aula virtual y vamos a mirar qué sigue después. Primero, ahora el libro guía, ¿verdad? Roger Pressman, Ingeniería del Software, un enfoque práctico. McGraw-Hill, España, 1997. Es un clásico, ¿verdad? Este material. Bueno, después tenemos ahora otra cosa que es, ¿verdad? Este material que tenemos acá. Perdón, ahí. Y bueno, vamos a mirar un poquito eso. Creo que es nuevo este material, si no estoy equivocado. Se voy a cerrar y vamos a entrar acá. No, es el mismo de las pasadas, si no estoy transcordado. Sí, exactamente, porque habla del año de Turing y compañía. Muy bien, una pequeña y ligera confusión. Y luego, ahora tenemos qué cosa tenemos previsto, ¿verdad? En la parte de materiales de lectura, ¿verdad? Y tenemos previsto esto, ¿verdad? Que es lo que preparamos para la sesión de hoy, ¿verdad? Y qué cosa podemos acotar. Que este material que está acá, ¿para qué nos va a servir? Para poder hacer, ¿verdad? El trabajo que tenemos acá, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el trabajo que tenemos acá, que ya vamos a ver enseguida? Es una preguntita, ¿verdad? Un tema sobre el cual ustedes se tienen que explayar, ¿verdad? Dice las pruebas de recuperación, seguridad, esfuerzo, rendimiento y de despliegue pueden garantizar un producto 100% libre de errores, ¿verdad? Entonces es un tema prácticamente de opinión, ¿verdad? Un tema libre en donde tenemos que focalizar, ¿verdad? La respuesta en estos puntos que estamos mencionando ahí en forma bien concreta. Y justificar la respuesta, ¿verdad? Obviamente, con argumentos, ¿verdad? Nada más que eso. Y en base a qué lo van a hacer y en base a los materiales que tenemos acá, ¿verdad? No, no tenemos extensión mínima, tampoco extensión máxima, ¿verdad? Vamos a respetar, ¿verdad?, la libertad de expresión de cada estudiante, ¿verdad? Que va a responder conforme a su leal saber y entender, ¿verdad? Puede hacerlo en un párrafo, en dos párrafos, en dos hojas, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema. Y bueno, ahora sí vamos a entrar acá, ¿verdad? Y como les iba diciendo, ¿verdad? Tenemos este punto, ¿verdad? Que es el que vamos a desarrollar hoy. Validación del software. Muy bien. Voy a volver a nuestra aula virtual. Y antes de continuar, ¿está todo claro, chicos? Pueden responder por micrófono, pueden responder por chat. Antes de continuar ya con el material. Sí, profe, está claro. Ok, gracias, Luis. Gracias. Perfecto. Vamos a seguir entonces, chicos. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Los objetivos, ¿verdad? Comprender, ¿verdad? ¿Qué cosa? El concepto de qué? Validación del software. Siguiente punto. Valorar la inspección del software y el análisis como métodos de descubrir fallos y mejorar, ¿qué cosa? La calidad de nuestra aplicación, del software que estamos implementando. ¿Qué más? Bueno, analizar las técnicas específicas para las pruebas de componentes, ¿verdad?, y pruebas de sistema. Entonces, ¿verdad?, sobre este eje va a girar la sesión que tenemos previsto para hoy. Continuamos.
Bueno, ¿qué es nuestro contenido? Y este es nuestro contenido, ¿verdad? Pruebas de validación, los criterios, ¿verdad? De pruebas de validación. ¿Qué se hace después de las pruebas de validación? Revisión de la configuración, ¿verdad? Y pruebas alfa y beta, ¿verdad? Y normalmente, ¿verdad? Ese término se utiliza también cuando, por ejemplo, un gigante como Microsoft, ¿verdad? Va a lanzar una nueva versión de Windows, ¿verdad? Y que ya está, ¿verdad? Creo que en el mercado la nueva versión de Windows. Estuve mirando algunas cosas, un comentario al margen, ¿verdad? Sin ánimo de salir fuera de contexto. Y No, creo habían, que no está todavía oficialmente, pero ya hay beta. exactamente, a eso es lo que quería llegar, ¿verdad? Ya tenemos la versión beta, ¿verdad? Y por ejemplo, leí en la versión beta que para correr el nuevo Windows necesitaba que nuestro equipo tuviera un determinado chip, que no recuerdo el nombre exactamente en este momento, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más tenemos después, verdad? Y tenemos pruebas de sistema, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Las pruebas de recuperación, ¿verdad? Esto que también es muy importante, seguridad y esfuerzo. Ok. Después tenemos, ¿verdad? ¿Qué cosa? Contenido, ¿verdad? De rendimiento y de despliegue, que vamos a ir desmenuzando de a poquito. Muy bien. Tenemos ahora entonces ya, ¿verdad? Lo que queremos ver, ¿verdad? ¿Y qué cosa es en concreto, ¿verdad? Pruebas de validación. Muy bien. Comienzan en la culminación de las pruebas de integración, cuando se ejercitaron los componentes individuales. El software se supone que ya está completamente ensamblado como un paquete y los errores de interfaz se descubrieron y corrigieron, ¿verdad? Bueno, ¿qué es, verdad? Que tenemos acá, la interfaz, ¿verdad? ¿En qué consiste la interfaz? Bueno, interfaz es todo aquello que nos sirve a nosotros para interactuar con el equipo computacional, ¿verdad? La interfaz más común, ¿verdad? Y más utilizada, ¿verdad? Es obviamente el teclado, seguido del ratón y obviamente el monitor. Pero cuando se trata, ¿verdad? De un sistema en particular, sea un sistema de cooperativas, sea un sistema de bancos, ¿verdad? Sea un sistema de reserva para consultas en un sanatorio o cosas por el estilo, ¿verdad? En realidad, lo que se evalúa cuando hablamos de interfaz es qué tan amigable es el sistema informático, ¿verdad? Si es intuitivo, ¿verdad? Si, por ejemplo, no es necesario estar todo el tiempo recurriendo al manual del usuario, que directamente nos vaya guiando nomás ya, ¿verdad? El sistema hacia lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que se enfatiza, ¿verdad? Cuando hablamos de este punto, ¿verdad? Interfaz, pero ya para una aplicación determinada. Vamos a seguir. Las pruebas se enfocan en las acciones visibles, ¿verdad? Para el usuario y las salidas, ¿verdad? Serían los reportes del sistema reconocibles por el usuario. Se dice que la validación, ¿verdad? Es exitosa cuando el software funciona en una forma que cumpla con las expectativas razonables del cliente.
Bueno, y esa es una, ¿verdad?, de las cuestiones más difíciles de lograr. Porque cuando ya a veces se implementó todo y se le está haciendo ya la prueba, se le está haciendo ya la validación del sistema, de repente el cliente te sale con cada historia, ¿verdad? Y bueno, hay que saber apechugar ese tipo de situaciones. En mi caso particular, yo había tenido ahora un problemita, por decirlo de alguna forma, cuando me contrataron para implementar un sistema de una empresa que administraba alquileres de departamentos y oficinas, pero su base era Ciudad del Este. Todo estaba funcionando bien, ¿verdad? El sistema calculaba perfectamente las expensas, ¿verdad? ¿Qué son las expensas? Y son los pagos que se comparten en una torre, en un edificio. Por ejemplo, el pago al portero, el pago de las luces de pasillo, ¿verdad? El pago por mantenimiento del ascensor, etcétera, etcétera. Pero cuando ya estaba funcionando todo eso, ¿verdad? El dueño me dice, bueno, ahora hay algo que te tengo que contar. ¿Y qué es? Le digo. Bueno, nosotros cuando hacemos trato con un cliente, en el documento figura un monto X de alquiler, 100.000 guaraníes mensuales, pero en realidad él está pagando 200.000. Y para eso, ¿verdad?, le hacemos firmar otro pagaré de 100.000, pero eso no se hace figurar. Eh, y así estamos trabajando, me dice. Bueno, tuve que rediseñar, ¿verdad?, todo el sistema porque ellos le daban pago legal y pago real, así le llamaban, ¿verdad? Y tuve que modificar la base de datos, agregar otra vez ese campo, tocar, no sé, 50 programas otra vez, hasta que al final, ¿verdad?, hice funcionar el sistema, pero se retrasó, ¿verdad?, la implementación. Y todo porque el dueño, ¿verdad?, por lo visto no confiaba en mí. Digo yo, ¿verdad? Por eso que de entrada ya no me contó eso. Primeramente se cercioró de que todo estaba funcionando como él quería y después me salió con esa historia, ¿verdad? Y yo le tuve que explicar que eso implicaba prácticamente el rediseño de, no de todo el sistema, pero sí de las bases de datos y de unos cuantos programas que se tenían que utilizar, ¿verdad? En lo que se utilizaba esos campos. Y me tomó un mes por ahí, ¿verdad?, rediseñar esto. Bueno, se implementó, ¿verdad?, y cobré lo que tenía que cobrar y bueno, desaparecí del mapa, como corresponde. Después me llamaron para hacer algunas modificaciones que se necesitaba porque no sé qué, mejor, qué cambio hubo en la ley. Y bueno, les voy a contar bien, ya no, mutis por el foro, va ICVA, y ya no aparecí más en esa empresa, porque legalmente casi me dio un paro cardíaco cuando me sucedió eso. Pero son cosas que ocurren, desgraciadamente. Un comentario al margen, vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito, ¿verdad? ¿Qué cosa? Criterios, ¿verdad? Criterios de pruebas de evaluación, de validación, perdón. Primero, la validación del software se logra a través de una serie de pruebas que demuestran conformidad con los requerimientos. Dicho de otro modo, ¿verdad? Con esta validación, con estas pruebas, lo que se hace es ver si realmente, ¿verdad?, lo que se desarrolló cumple con lo que el cliente necesita, con sus especificaciones. ¿Qué más podemos decir? ¿Verdad? Un plan de prueba contiene, ¿verdad?, vale la redundancia, las pruebas que se van a realizar para garantizar que, primero, se satisfacen todos los requerimientos de funcionamiento. Y eso es específico para cada sistema. Por ejemplo, si se trata de un sistema de cooperativas o un sistema de bancos, en donde los clientes o socios
si se trata de una cooperativa. Por ejemplo, pueden tener eh, cajas de ahorro a la vista. Eso significa que uno puede retirar su dinero cuando lo necesite, ¿verdad? Y normalmente hoy día ya te dan una tarjeta de débito para el efecto. Pero ese dinero, ¿verdad? Que es caja de ahorro a la vista, produce un interés. Bueno, y lo más importante en ese caso para este tipo de aplicaciones, ¿qué es? Que el interés, ¿verdad? Que está produciendo el capital del ahorrista esté calculado correctamente. Porque si hay un error, ¿verdad? Va a haber dos consecuencias. Si el error es en contra del ahorrista, el ahorrista te puede llegar inclusive a demandar, recurrir a la superintendencia de banco, ¿verdad? En fin, está en todo su derecho. Y lo segundo, ¿verdad? Si se calcula mal a favor del ahorrista el tema de los intereses, el banco puede ir inclusive a la quiebra, inclusive a la quiebra. Y un comentario al margen, esto sucedió ya en la década del 80 en los Estados Unidos, ¿verdad? Había siempre hay en cualquier profesión, están las ovejas negras. Bueno, este colega nuestro, analista del primer mundo que trabajaba en un poderoso banco de los Estados Unidos, tenía su cuenta corriente, ¿verdad? Y ¿qué él hacía? Bueno, todos esos pequeños montos, así que, digamos, por redondeo, ¿verdad? En realidad tenían que hacerse, ¿verdad? Tenían que eliminarse, ¿no? Él iba cargando a su cuenta. Obviamente, de repente podemos hablar de un centavo de dólar o incluso de medio centavo de dólar. Pero si ocurrieron, ¿verdad? 200.000 transacciones en el día, bueno, esas 200.000 transacciones multiplicado por un centavo de dólar ya va sumando, ¿verdad? Y eso descubrió auditoría interna del banco, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y era una forma de robar bastante elegante, pero robo al fin y al cabo, ¿verdad? Se logran todas las características de comportamiento. Todo el contenido es preciso y se presenta de manera adecuada. Se logran todos los requerimientos de rendimiento, ¿verdad? En este caso se enfatiza tiempo de respuesta, ¿verdad? Tiempo de respuesta a las consultas, a imprimir reportes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, esto vamos a resaltar porque nunca se hace en forma absoluta acá en Paraguay esto. La documentación es correcta y se satisfacen la facilidad de uso. Primero, casi no hay documentación. Y segundo, ¿verdad? El usuario es un convidado de piedra, porque casi nunca se preparan manuales del usuario. Y el usuario aprende en base a lo que le mostró el informático y luego por intuición, ¿verdad? No tiene una guía muchas veces que le sirva para consultar. Y bueno, y en ese caso, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Y le llama nomás al informático otra vez para que le aclare sus dudas. En tanto y en cuanto si tenía un buen manual, el usuario, perdón, el informático ya podía lavarse las manos, por decirlo de alguna manera, y decirle al usuario, eso que vos me estás preguntando, podés mirar en la página tanto, ¿verdad? Y ahí ya con eso le frenas, ¿verdad? Si no, todas las horas te están también molestando, hinchando con el perdón de la palabra. ¿Qué ocurre una vez que, ¿verdad? Se realizan las pruebas de validación? Y bueno, dice que hay dos posibilidades. Primero, la característica de función o rendimiento se conforma de acuerdo con las especificaciones y se acepta, ¿verdad? Y ojalá que siempre fuera así. Y segundo, ahora vamos a enfatizar, se descubre una desviación de la especificación y se crea una lista de deficiencias, ¿verdad? Bueno, esto va a retrasar considerablemente la implementación del proyecto. ¿Por qué? Porque hay que rever muchas cosas en esos casos. Siguiente punto, ¿verdad? Las desviaciones o errores descubiertos en esta etapa en un proyecto
Rara vez pueden corregirse antes de la entrega calendarizada. Con frecuencia, ¿verdad?, es necesario negociar con el cliente para establecer un método a modo de resolver las deficiencias, ¿verdad? Normalmente el cliente no se apura también, ¿verdad? Y tenés una buena posibilidad de que te diga, bueno, está bien, vamos a implementar nomás ya así y andar nomás corrigiendo por el camino, ¿verdad? Puede darse esa situación perfectamente. Siguiente, ¿verdad? Revisión de la configuración. La intención de la revisión es garantizar que todos los elementos de la configuración del software se desarrollaron de manera adecuada y que se cataloga y se tiene el detalle necesario para reforzar las actividades de apoyo. Bueno, por ejemplo, se puede dar el caso cuando uno está imprimiendo un reporte, un listado, ¿verdad?, de que tengas que usar, ¿verdad?, aunque casi no se llega a eso normalmente, hojas de tamaño oficio. Bueno, si tu impresora es láser, entonces, ¿verdad?, por ejemplo, tenés que prever en tu sistema una opción para que el usuario, ¿verdad?, pueda hacer, ¿verdad?, unos ajustes dentro del sistema para que la impresión que va a ir a oficio salga, ¿verdad?, en oficio, en formato de oficio, ¿verdad?, que no salga en formato de carta y no se entienda nada de lo que se está imprimiendo. Es verdad, están esos pequeños detalles que siempre hay que considerar. Entre los objetivos de esta tarea se encuentran identificar el cambio de software, controlar ese cambio, garantizar que el cambio quede bien implantado, ¿verdad?, y lo más importante, informar del cambio. Y bueno, acá tenemos ahora lo que estuvimos hablando, las pruebas alfa y beta. Primero, ¿qué cosa? Y bueno, como es por abecedario, primero que todo viene, ¿verdad?, pruebas alfa. Muy bien. La prueba alfa se lleva a cabo en el sitio del desarrollador, perdón, por un grupo representativo de usuarios finales. O sea, es como una prueba piloto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más? El software se usa con asistencia del desarrollador, verificando y registrando, ¿verdad?, los errores y problemas de uso. Las pruebas alfa, ¿verdad?, se realizan ¿en dónde? En un ambiente totalmente controlado, ¿verdad? Es ahí donde está siempre el informático, ¿verdad?, al pie del cañón, ¿verdad?, tratando de solucionar in situ, ¿verdad?, y en forma automática, si fuera posible, los problemas que van surgiendo mientras se hace la prueba alfa. Y ahora viene, ¿verdad?, lo que se conoce, ¿verdad?, comúnmente como, ¿qué cosa? Como las pruebas beta. Bueno, en ese caso, ¿verdad?, nosotros no estamos hablando del sistema operativo Windows, estamos hablando de una aplicación comercial que se le va a vender a una empresa. Por eso, ¿qué ocurre? Se realiza en el local del usuario final, ¿verdad? Por lo general, aunque rara vez ocurre, el desarrollador no está presente. El cliente registra todos los problemas que se encuentran durante la prueba y lo reporta al desarrollador. En la práctica, ¿verdad?, es muy ideal lo que estamos mencionando acá, ¿verdad? Por lo general, el cliente te va a pedir, por favor, que estés presente durante la fase de prueba de la versión beta. Y finalmente, ¿verdad?, como resultado de los problemas reportados
Durante las pruebas beta es posible nuevamente hacer modificaciones y luego preparar la liberación del producto del software, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Pruebas del sistema. Ahora vamos a enfatizar un poquitito lo que se conoce como, ¿qué cosa? Pruebas de recuperación. Es una prueba del sistema que fuerza al software a fallar en varias formas y que verifica que la recuperación se realice de manera adecuada. Muy bien. Y esto otra vez tiene dos vertientes. Si la recuperación es automática, realizada por el sistema en sí, se evalúa el reinicio, los mecanismos de punto de verificación, la recuperación de datos y la reanudación para correcciones, ¿verdad? Puede ocurrir, por ejemplo, un problema de telecomunicaciones, ¿verdad? Y la terminal remota que estaba en ese momento cargando una transacción, ¿verdad? La terminal remota está en encarnación, el servidor está en casa matriz acá en Asunción, ¿verdad? Y hubo problemas de tráfico de datos. Bueno, entonces se tiene que ver qué sucedió con esa transacción que estaba cargando el usuario. Normalmente se pierde, ¿verdad? Normalmente se pierde, no ingresa al sistema. O a veces ingresa, pero ingresa ya con basura, ¿verdad? Con información falsa. Y lógicamente hay que hacer la consulta, hay que hacer el control, ¿verdad? Si ingresó con información, ¿verdad? Basura, entonces hay que eliminar ese registro y volverlo a cargar. Normalmente es el mismo usuario el que se tiene que hacer cargo de esto. Muy bien, seguimos. Si la recuperación, perdón, requiere intervención humana, se evalúa el tiempo medio de reparación para determinar si está dentro de límites aceptables, ¿verdad? Y bueno, hay errores que de repente se pueden solucionar rápidamente y otros que demoran más. Ahora viene, ¿verdad? Algo muy importante hoy en día, ¿verdad? ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las pruebas de seguridad. Intenta verificar que los mecanismos de protección que se construyen en un sistema en realidad lo protegerán de cualquier penetración impropia. Durante la prueba de seguridad, quien realiza la prueba juega el papel del individuo que desea penetrar al sistema, ¿verdad? Hace las veces de un hacker, por decirlo de alguna manera. Quien realice la prueba puede intentar adquirir contraseñas de por medios administrativos externos. Con los suficientes, perdón, con los suficientes tiempo y recursos, las buenas pruebas de seguridad, a final de cuentas, penetran en el sistema, ¿verdad? Hay que prever, si viene un usuario, se va a conectar, ¿verdad? Y tiene su usuario y su password, ¿verdad? Y ya hizo 3 veces el intento de conectarse. Entonces, bueno, hay dos alternativas, ¿verdad? No es el usuario en cuestión y que está probando nomás, o de lo contrario, bueno, justo ese día el usuario se olvidó de su password. Pero ¿qué hay que hacer en esos casos? En ese caso, ya no se le tiene más que permitir, ¿verdad? El ingreso. Él tiene que ponerse en contacto, ¿verdad? Con la gente de informática para que le solucionen el problema, porque algo raro está sucediendo. Son pequeñas cosas de seguridad, ¿verdad? Que se tienen que prever. Después están los perfiles, ¿verdad? Los perfiles de usuario, ¿verdad? Si un usuario, ¿verdad? Solamente va a hacer carga de factura y es un sistema integrado, entonces él no tiene por qué ver otra cosa que no sea esa parte del sistema. Él no tiene por qué ver la parte de contabilidad, la parte
sueldo y cosas por el estilo. Él tiene que ver solamente lo que a él le atañe y nada más. Segunda parte, ¿verdad? De las pruebas de seguridad. Con suficiente tiempo y recursos, las buenas pruebas de seguridad, a final de cuentas, penetran en el sistema. Seguimos. Pruebas de esfuerzo. Se diseñan para enfrentar los programas con situaciones anormales. La prueba de esfuerzo ejecuta un sistema en forma que demanda recursos en cantidad, frecuencia o volúmenes anormales. La esencia de estas pruebas se resume en ¿cuánto podemos doblar esto antes de que se rompa? Exactamente. Seguimos con pruebas de rendimiento, ¿verdad? Se diseña ¿para qué? Para poner a prueba el rendimiento del software en tiempo de corrida dentro del contexto de un sistema integrado. Cuando hablamos de un sistema integrado, facturación, control de stock, impresión de cheques, sueldos y jornales, control de asistencia del personal, ¿verdad? Eso es cuando hablamos de un sistema integrado. La prueba del rendimiento ocurre a lo largo, ¿verdad? Y esto sí es importante, de todos los pasos del proceso de prueba, ¿verdad? Eso va en paralelo. Ahora vamos a enfatizar un poco otra validación, ¿verdad? Las pruebas de despliegue. En ocasiones, llamada prueba de configuración, ejercita el software en cada entorno en el que debe operar. Examina, ¿qué cosa? Todos los procedimientos de instalación y el software de instalación especializado. Por ejemplo, si el sistema o módulo es web, este se prueba con varios navegadores. Por ejemplo, con el Chrome, con el Firefox, que son los que más se utilizan, ¿verdad? Y eventualmente con el Edge, ¿verdad? Que en realidad no sé si alguien usa eso en la práctica, ¿verdad? Yo particularmente, no sé, nunca simpaticé con los navegadores de Microsoft. Sobre todo cuando, ¿verdad? Se le acusó a Microsoft, ¿verdad? En los primeros, cuando aparecieron los primeros navegadores, ellos incorporaban, ¿verdad? El Explorer. Y eso hizo que dos empresas que también vendían navegadores, comercializaban navegadores, quebraran, ¿verdad? Una de esas empresas era Netscape, que tenían un navegador bastante bueno, entre paréntesis. Después tenemos ahora la bibliografía, como ya sabemos, ¿verdad? Un clásico, Pressman, Ingeniería del Software, un enfoque práctico. Muy bien, ahora voy a volver a nuestra aula virtual. Voy a dejar de presentar. Sí, tranquilo, Ever, vamos a alzarlo la grabación, no te preocupes. Ahora estoy viendo el mensaje de Ever. Muy bien. De esta manera, entonces, estamos llegando, ¿verdad? A la parte final de nuestra sesión. Y entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Bueno, ya mostramos, lo vamos a repetir una vez más. ¿Verdad? Tenemos que hacer esta tarea. ¿Verdad? ¿Y en qué consiste la tarea? ¿Verdad? Las pruebas de recuperación, seguridad, esfuerzo, rendimiento y de despliegue pueden garantizar un producto 100% libre de errores. Justifique su respuesta. Y todo esto ahora, todos estos términos que tenemos acá, ¿verdad? Recuperación,
seguridad, esfuerzo, rendimiento, despliegue, etcétera, etcétera, estaban en nuestra diapositiva, ¿verdad? Entonces es un trabajo muy sencillito que tenemos para esta semana. Y vayan pensando ya, por favor, en la conformación de los grupos, ¿verdad? Para poder llevar adelante nuestro trabajo práctico. ¿Alguna consulta, chicos, antes de levantar la sesión? No, consulta no, profe, pero tengo dos acotaciones que hacerte. Sí, adelante, Luis. Ahora Genial. con el tema del desarrollo de software y el internet, se agregaron dos fases previas al alfa. Ah, qué bien. Tenemos la fase pre-alfa, que Ajá, ya es el software hecho, pero con cosas que le faltan, ¿verdad? O sea, ajá, una prueba de estructura, básicamente. Y está. después tener una fase previa otra vez que es solamente para desarrolladores. Ajá. ¿Tiene algún nombre eso? No, realmente creo que no. Ujú, En esa fase antes de la pre-alfa, el software no tiene nombre luego todavía. ujú, Tiene ujú. el nombre clave y nada más. Ya. O sea, viste que tiene que tener por nombre de desarrollo y bueno, ellos le dicen, no sé, eh, Gaviota, por ejemplo, y el Ajá, ajá. nuevo Windows 12, por ejemplo, Ujú, ¿entendés? ujú, ujú. Entonces, esa fase previa al pre-alfa existe otra. Ya. Y justamente al Windows 95, ¿verdad? Pero era la versión beta. Hay que aclarar eso. Le decían Chicago, pero era la versión beta. Sí, La pero cosa ya es era que, beta. Y eso es lo que te sí, digo. Ahora sí, se sí, agregó ahora, la fase justamente. pre-alfa, Sí, sí. que todavía en etapa de desarrollo no está completo, Ujú, básicamente. Viste que el alfa ya está completo. exacto. Y la beta también ya está completo, y ya está para salir ya, básicamente. Ujú, Y ahora existe la fase pre-alfa, que es probar el software sin que esté completo, y la fase previa a eso otra vez, que es para ujú. desarrolladores nomás. Ya. Y justamente estoy mirando lo que me... Supongo que están viendo ustedes en pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Justamente Google es ya, ¿verdad? Esa es pues la ventaja que tenemos ahora, así online podemos ver y consultar las cosas. Justamente se llama pre-alfa a la etapa que define todas las actividades previas a las pruebas de software. Pueden considerarse dentro de esta, ¿verdad? El análisis de requerimientos, ¿verdad? El diseño, o sea, el ciclo de vida del sistema, diseño de software, Sí, sí, ¿verdad? sí. Desarrollo de software y el unit testing. Y ahí está. Ese unit testing es la fase pre-alfa otra vez. Este En que la está acá. en la fase pre-alfa le dejan probar el software o sea, a cierta cantidad de gente que no es de desarrollo ya, básicamente. Ujú. Y la fase previa a la pre-alfa es solamente para los desarrolladores del testeo. Ya, ¿cuál fue tu fuente? Eh, Ese desarrollo se usa para los videojuegos ahora. Ah, ya, O ya. sea, el videojuego está en fase previa, ¿verdad? Ujú, Esa fase ya pues, es jugable, pero no está completo. Después está la fase de pre-alfa, que te dan una invitación cerrada a la fase pre-alfa ujú, para probar. Vos entras a probar como si fuera que estás jugando el juego, pero solamente unas partes puedes jugar, ¿verdad? ujú. Ya, y le faltan los pedazos del mapa o lo que sea, cosas así. Entonces, Sí, una sí. prueba muy básica de lo que es el coso. Después tener la fase alfa, que ya tiene una invitación un poco más abierta al público, ¿verdad? Hay Ujú, más invitaciones. Después tener la fase beta, que ya es la fase de lanzamiento, básicamente. O sea, vos probás el software completo con todo con todo lo que va a tener antes de que salga. Y después ya está la fase de lanzamiento, ¿verdad? ujú, Para esa, o sea, la compañía de juego ahora desarrolla, ¿cómo es que se llama? Utilizan el pre-order para tener beta tester. ujú. Bastante simpático, porque entonces vos como compraste antes del juego, o sea, pagaste antes del juego, antes de tener el juego, antes de que salga, vos podés jugar antes. Ya. Es más, entonces, o sea, por el momento, ahora la aplicación es más para lo que se conoce como aplicaciones lúdicas, o sea, juego, digamos. Esa es la fase que se puede usar antes y para cualquier desarrollo de sistema también se puede usar.
¿verdad? O sea, es un vistazo previo a lo que va a ser el software, básicamente. Ya, Y la genial. otra acotación que te quería hacer, vos preguntaste Sí. si se usaba Microsoft Edge, ¿verdad? Sí, Edge, sí, Edge la verdad que sí. es un navegador basado en Chromium. Ujú. O sea, básicamente no tiene diferencia con Google Chrome. Yo Ah, usé obligado porque yo instalo Google Chrome, le doy enlace de cuenta y me descarga virus. Ya mira hablé con la vos. gente de Google y ellos no saben por qué. Simple. Mira vos. Entonces tuve que usar ese y ahora estoy usando otro navegador que se llama Yandex. Nunca escuché. Yo te iba a decir ópera. No, Yandex, Mm, un operador que es de una empresa rusa que es básicamente lo mismo que Google, pero para mira los vos. rusos. Para los Y rusos. tiene su navegador y la verdad que es bastante bueno, o sea, tiene mejores funcionalidades y todo eso y es bastante liviano también. Qué bien, mira vos. Acá se está con este intercambio de pareceres, ¿verdad? Estamos llevando a la práctica algo que dijo, habrán escuchado hablar por lo menos de Sócrates, ¿verdad? Y él decía que muchas veces el alumno aprende, perdón, el profesor, digamos, aprende también de sus estudiantes y exactamente eso es lo que está sucediendo acá. Genial, te agradezco por el comentario y tener un bono de 50 puntos. Gracias, bro. Bueno, antes de levantar la sesión, ¿verdad? Justamente les envié en el grupo, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo sobre el chip ¿verdad? Que parece que al final, según tengo entendido, dejaron de lado esta limitación, ¿verdad? Que dice, así podrás instalar Windows 11 si tu ordenador no tiene chip TPM 2.0, ¿verdad? Parece que al final dejaron de lado esto. Y ahí tenemos el artículo, ¿verdad? Y después tenemos un comentario que estuve mirando, ¿verdad? 11 cosas buenas y malas que hemos encontrado en la primera versión preliminar del Windows 11, ¿verdad? Y esto yo había leído y aproveché y alcé mi LinkedIn, ¿verdad? Porque ese pues es más serio que el Facebook, ¿verdad? Todo es más profesional ya hecho, pues, ¿verdad? Y me di cuenta que tuvo, ¿verdad? Buena acogida en general. Me leyeron el artículo por lo menos, ¿verdad? Y acá también encontré algo ahora que no tiene nada que ver, es cursos online gratuitos, ¿verdad? Que también tenemos de repente por algunos lados, en alguna universidad. Y bueno, chicos, vayan pensando en la conformación de los grupos, ¿verdad? Y entonces después ya hacemos la distribución de las tareas para nuestro trabajo académico. ¿Alguna otra consulta, algún otro comentario, ¿verdad? De repente se volvió, ¿verdad? Interactuamos, ¿verdad? Y la verdad que yo no tenía idea de esos nuevos conceptos. Obviamente, ¿verdad? En informática cada 5 años lo se renueva todo prácticamente, porque todo es muy dinámico. Nada más, bro. Ok, gracias, muchísimas gracias Luis por la acotación. Dale, profe. Nos vemos entonces la próxima semana. Dios mediante la próxima semana. Y bueno, buenas noches, feliz fin de semana para todos chicos. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao.